Buen día, soy el Dr. Alfonso Boiso y en esta ocasión, en Noticias en Ciencias número 29, hablaremos de contaminación por microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? ¿Cómo afecta esta contaminación ambiental a los ecosistemas marinos? ¿Cómo influye esta contaminación en la especie humana? A menudo escuchamos noticias relacionadas con los microplásticos, sin embargo muchas personas continúan sin saber qué son y cómo nos pueden afectar. Es por ello que me gustaría realizar una breve aproximación a esta problemática ambiental que originamos nosotros los humanos. ¿Qué son los microplásticos? Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los microplásticos son micropartículas y fibras de plástico, que al llegar al océano se degradan en partículas más pequeñas. No tienen un tamaño determinado, aunque se consideran como microplásticos cuando sus partículas tienen un diámetro menor a 5 milímetros. Según expertos sobre la protección del medio marino, el término plástico describe una amplia gama de materiales creados a base de polímeros. Estos polímeros a su vez se mezclan con diferentes aditivos dependiendo de las características finales que deba tener dicho material. La producción mundial de plástico se basa en 5 de ellos, principalmente el polietileno o PE, el polipropileno PP, el policloruro de vinilo PCB, el poliestireno PS o unicel como lo conocemos en algunos países, y el tereftalato de polietileno o PET, muy conocido en todas las botellas de bebidas gaseosas y demás. En los últimos 10 años se produjo más plástico que en todo el siglo XX. El 50% de este material es de un solo uso, de tal manera que el plástico representa el 10% de todos los residuos que generamos. Es tal su demanda que cada minuto se compran 1 millón de botellas de PET. El origen de los microplásticos puede provenir de varias fuentes. De la fragmentación de materiales mayores debido a agentes externos como el poder oxidante de la atmósfera, las radiaciones ultravioleta y la fuerza mecánica de la acción de las olas. Pueden proceder de productos como cosméticos, exfoliantes, pinturas plásticas, limpiadores, abrasivos, pasta dental, productos de limpieza, etc. También por la degradación de neumáticos y campos deportivos artificiales y por pérdidas en la cadena de producción de muchas industrias. La FAO clasifica a los microplásticos en 2 tipos, microplásticos primarios y secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que se fabrican de forma intencionada con dicho tamaño, como pueden ser granulados, polvos y abrasivos domésticos e industriales. Los microplásticos secundarios son aquellos que provienen de la degradación de plásticos de mayor tamaño. Estos pueden originarse de fragmentaciones que produzcan microplásticos, bolsas de plástico, materiales de embalaje, botellas de PET, etc. O bien por emisiones de microplásticos durante el transporte terrestre, como por ejemplo el desgaste de las llantas de coches y camiones. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales de estos microplásticos? La contaminación marina se origina principalmente por derrames de petróleo o gas y por los residuos sólidos que llegan a las costas, aguas residuales, plásticos, baterías, llantas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que el 90% de la basura marina es plástico. Toda esta basura marina proviene principalmente de la zona costera, la cual es arrastrada por las corrientes marinas y concentrada en el centro de los 5 giros oceánicos, y el 94% de este plástico se concentra en el fondo marino. Los microplásticos, al encontrarse en las columnas de agua, son susceptibles de que algunos animales los confundan con alimentos y los ingieran. Otros, como los animales filtradores, simplemente los atrapan e ingieren. Los microplásticos pueden alterar el ciclo biológico del carbón en el océano. El ciclo es muy sencillo. El CO2 o dióxido de carbono se disuelve en la superficie del océano. El fitoplancton absorbe este CO2 y fija el carbono a través de la fotosíntesis. El zooplancton a su vez se alimenta del fitoplancton y los residuos fetales y el plancton que se muere se van depositando en el fondo marino, de tal forma que el carbón así es secuestrado en el océano profundo
por siglos o milenios. La contaminación por microplásticos puede reducir la habilidad del fitoplancton para fijar el carbono a través de la fotosíntesis y por lo tanto reducir la capacidad del zooplancton para transportar el carbón, afectando su alimentación, supervivencia o capacidad reproductiva. Sabemos que hay más de 220 especies animales que ingieren microplásticos en ambientes acuáticos, tanto como en la superficie marina como en la columna de agua, el bento, los estuarios, las playas y en las instalaciones de acuicultura. De estas 220 especies, más del 55% de estas son de importancia comercial, como por ejemplo mejillones, ostras, almejas, etc. Hasta la fecha solo se han observado restos de microplásticos en el tracto digestivo de dichas especies. Sin embargo, hay un conocimiento limitado de cómo estos les pueden afectar a nivel poblacional. Además, se ha ensayado en laboratorios los efectos nocivos de los microplásticos con una exposición mayor y de forma crónica en estas especies acuáticas. Bajo estas condiciones, las especies disminuyen su fecundidad, supervivencia larvaria y su desarrollo. Se sabe pues que los compuestos químicos de los microplásticos llegan al torrente sanguíneo y de ahí a los tejidos animales. En lo que se refiere a nosotros los humanos, se ha observado que los microplásticos están presentes en diferentes alimentos tan diversos como la cerveza, la miel o la sal de mesa. Un campo especialmente estudiado es el de la presencia de microplásticos en mariscos, puesto que se trata de organismos filtradores. Son estos organismos, junto con especies de pequeños peces, los que en la actualidad preocupan especialmente a la sociedad, puesto que se consumen enteros sin eliminar los intestinos. Cuando se ingieren productos del mar de estas regiones contaminadas, las personas las incorporan a su sistema. Además, al contener aditivos químicos, las micropartículas de plástico han demostrado ser cancerígenas. Este fenómeno se conoce como bioacumulación, cuando los microplásticos y demás contaminantes acompañantes se acumulan con el paso del tiempo en los tejidos de los organismos y estos, al transportarse a lo largo de la cadena alimenticia, se provoca la biomagnificación de los efectos nocivos de estas micropartículas y sus contaminantes acompañantes. ¿Cuál es el futuro de los microplásticos? ¿Qué debemos hacer? En todo el mundo se están desarrollando estrategias y productos tendientes a reducir el impacto de la contaminación por plásticos. En el Cinvestav IPN de Querétaro se están produciendo plásticos biodegradables a partir de desechos de trigo y maíz, que además después de usarse sirven como fertilizantes. Actualmente se estima que la contaminación por microplásticos tenderá a aumentar en los próximos años. Se estima que para el año 2050 habrá más plásticos en el océano que peces. Es por tanto una necesidad inmediata elaborar medidas que frenen dicha contaminación. Por ejemplo, limitar las fuentes y descargas de microplásticos en el ambiente marino, eliminar el uso de popotes y bolsas de plástico de un solo uso, reemplazándolas por bolsas de tela, evitar consumir botellas de plástico de un solo uso, reemplazándolas con botellas de vidrio retornables, ofrecer alternativas al uso de plásticos cuando sea posible, por ejemplo, reciclando los envases o utilizando los plásticos para hacer ecoladrillos, eliminar los desechos plásticos del medio marino, cambiar las prácticas de pesca para minimizar los riesgos de pérdida y rotura y desarrollar nuevas técnicas de monitoreo e investigación de dichas problemáticas. Muchas gracias por su atención.